El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El mar Cantábrico batía con fuerza contra las rocas de Pasajes el día que el joven Blas miró el horizonte y supo que su destino no estaba en la tierra firme sino en el vaivén impredecible de las olas. Corría el año 1689 y el salitre ya formaba parte de su sangre antes incluso de que tuviera memoria. Era un niño de linaje noble pero de espíritu inquieto y en sus ojos se adivinaba el brillo de quien desafiaría a la muerte una y otra vez hasta convertirse en leyenda. No sabía entonces que la gloria le cobraría un precio tan alto en carne y hueso. Se educó en Francia y muy pronto el destino de Europa se vería envuelto en la Guerra de Sucesión Española. Blas de Lezo apenas contaba con 12 años cuando se embarcó en la escuadra francesa. Era un muchacho ansioso por demostrar su valía bajo el mando del conde de Toulouse. La guerra no era un juego de niños, pero él la abrazó con la ferocidad de un veterano. Fue en la batalla de Vélez Málaga frente a las costas del sur donde el destino le asestó el primer golpe brutal. La flota anglo-holandesa escupía fuego y hierro sobre los navíos borbónicos. El aire era una mezcla irrespirable de pólvora y gritos. Blas permanecía en su puesto inmutable mientras el estruendo de los cañones hacía vibrar la madera bajo sus pies. De pronto un silbido agudo precedió al impacto. Una bala de cañón cruzó la cubierta y le destrozó la pierna izquierda. El dolor debió ser cegador y absoluto, pero las crónicas cuentan que el muchacho no gritó. Mantuvo una compostura que heló la sangre de los marineros más viejos. La cirugía de aquella época era una carnicería sancionada por la necesidad. Sin anestesia y con la sola ayuda de un trago de aguardiente y un trozo de cuero para morder le cortaron la pierna por debajo de la rodilla. Blas de Lezo tenía 15 años y ya había entregado su primer tributo a la guerra. Cualquiera se habría retirado a una vida tranquila en la costa, pero él no. Él apenas esperó a que la cicatriz cerrara para volverse a atar una pata de palo y regresar a la cubierta. La leyenda del medio hombre comenzaba a forjarse en el Mediterráneo. En la defensa de Tolón la mala fortuna volvió a buscarle. Una esquirla de metralla tras el impacto de un proyectil en la fortificación le reventó el ojo izquierdo. La oscuridad tomó la mitad de su mundo, pero la otra mitad se volvió más nítida y peligrosa. No hubo lamentos. Blas aceptó la oscuridad como había aceptado la cojera. Siguió luchando. Años más tarde en el asedio de Barcelona una bala de mosquete le atravesó el antebrazo derecho dejándolo inútil para siempre. A los 25 años Blas de Lezo era un mosaico de cicatrices. Le faltaba una pierna, le faltaba un ojo y tenía un brazo paralizado. Sin embargo, su mente estaba intacta y su voluntad era de hierro forjado. Los hombres al verlo no sentían lástima sino un respeto reverencial. Si aquel hombre destrozado podía comandar un navío con tal destreza, ¿qué excusa tenían los que conservaban todos sus miembros? El océano Atlántico y el Pacífico aguardaban su llegada. Durante años limpió los mares del sur de piratas y corsarios ingleses y holandeses que amenazaban el comercio español. Su nombre se susurraba con temor en los puertos enemigos. No era un capitán común. Era un estratega brillante que suplía sus carencias físicas con una audacia calculadora. Se casó en Perú y amasó una fortuna, pero el llamado del deber siempre fue más fuerte que el brillo del oro. Regresó a España para comandar la escuadra del Mediterráneo. Recuperó Orán en una campaña que demostró que su genio militar no había mermado con los años. Pero su carácter era tan duro como su cuerpo. No toleraba la incompetencia ni la cobardía y eso le granjeó enemigos en la corte tan peligrosos como los ingleses en el mar. Su franqueza incomodaba a los cortesanos de peluca empolvada que jamás habían olido la pólvora. El destino final de Blas de Lezo le esperaba en el Caribe, en la ciudad llave de las Indias. Cartagena de Indias era el puerto más importante del Imperio Español en América, el lugar donde confluían las riquezas antes de partir hacia la península. Era una joya codiciada y el almirante inglés Edward Vernon había puesto sus ojos en ella. Era el año 1741 y la guerra del asiento había estallado por una oreja cortada y por la ambición desmedida de Inglaterra de controlar los mares. Vernon reunió la flota más grande que jamás hubiera surcado el Atlántico hasta el desembarco de Normandía siglos después. 186 navíos entre navíos de línea, fragatas, bombardas y transportes. Casi 30.000 hombres. Frente a ellos, en una Cartagena mal defendida y con murallas que necesitaban reparaciones, estaba Blas de Lezo.
Con apenas 6 navíos y 3.000 hombres contando a la tropa regular, los milicianos y hasta los arqueros indígenas. La desproporción era tan absurda que Vernon, antes de disparar el primer cañonazo, envió cartas a Londres, anunciando la victoria. Mandó acuñar medallas conmemorativas donde se veía a Blas de Lezo de rodillas entregando su espada con la inscripción "El orgullo español humillado por el almirante Vernon". La arrogancia inglesa no tenía límites. No contaban con que aquel hombre, al que llamaban despectivamente el medio hombre, valía por 1000 de los suyos. El virrey Sebastián de Eslava era la autoridad suprema en Cartagena, pero carecía de la visión táctica de Lezo. Las disputas entre ambos fueron constantes. Eslava era cauto y burócrata. Lezo era agresivo y previsor. El vasco sabía que no podía vencer a la flota inglesa en mar abierto. Su única oportunidad residía en usar la geografía de la bahía y las fortificaciones como un embudo mortal. La batalla comenzó con un bombardeo ensordecedor. El cielo se oscureció con el humo de los cañones. Los ingleses atacaron primero las fortalezas de Boca Chica, la entrada a la bahía. Lezo defendió cada metro de agua y tierra con una tenacidad desesperada. Ordenó hundir sus propios barcos para bloquear el paso de los gigantescos navíos ingleses. Fue una decisión dolorosa ver a sus naves irse a pique, pero necesaria para frenar el avance enemigo. Lucharon durante semanas bajo un sol abrasador y una humedad que pudría la ropa y las heridas. Los ingleses avanzaban, pero pagaban cada paso con sangre. Finalmente lograron forzar la entrada a la bahía interior. La situación era crítica. El virrey Eslava quería capitular o huir hacia el interior, pero Lezo se negó rotundo. Se retiraron al castillo de San Felipe de Barajas, la última línea de defensa. Una fortaleza imponente que dominaba la ciudad desde una colina. Vernon estaba eufórico. Creía que la victoria era cuestión de horas. Decidió lanzar un asalto frontal y definitivo contra el castillo de San Felipe. La noche elegida para el ataque, las tropas inglesas avanzaron confiadas. Cargaban con escalas para trepar los muros. Y aquí es donde el genio de Lezo brilló con una luz cegadora y cruel. Anticipando el asalto, el almirante español había ordenado cavar un foso profundo alrededor de las murallas, aumentando la altura efectiva de la pared. Cuando los soldados ingleses llegaron bajo una lluvia de balas y trataron de colocar sus escalas, descubrieron con horror que se quedaban cortas. No llegaban a las almenas. Quedaron atrapados en la zona de muerte, incapaces de subir e incapaces de retroceder. Desde lo alto de las murallas, los defensores españoles desataron el infierno. Disparaban a quemarropa contra la masa confusa de casacas rojas. Los cañones barrían las filas inglesas. Fue una masacre. Los cuerpos se apilaban en el foso. La élite del ejército británico fue destrozada por un puñado de hombres liderados por un almirante cojo, tuerto y manco. Al amanecer, el campo estaba cubierto de cadáveres ingleses. Vernon no podía creer lo que veían sus ojos. La victoria segura se había convertido en una humillación histórica. Además, un enemigo invisible se había unido a los españoles. La fiebre amarilla y el vómito negro empezaron a diezmar a las tripulaciones inglesas hacinadas en los barcos. La peste se extendía más rápido que el fuego. Sin agua potable, con la moral por los suelos y con miles de bajas, Vernon tuvo que aceptar lo imposible. Había perdido. La retirada inglesa fue penosa. Tuvieron que incendiar varios de sus propios barcos por falta de tripulación para gobernarlos. Mientras las velas enemigas se perdían en el horizonte, Blas de Lezo observaba desde las murallas. Había salvado al imperio. Había infligido a Inglaterra la mayor derrota naval de su historia, una vergüenza que ocultarían en sus libros de historia durante siglos. Prohibieron hablar de ello y las medallas de la victoria anticipada se convirtieron en objetos de burla que tuvieron que esconder. Pero la victoria tuvo un sabor amargo para el héroe. Durante los combates y las discusiones interminables con el virrey, la salud de Lezo se había deteriorado gravemente. Quizás fue el tifus, quizás la infección de una herida reciente o simplemente el agotamiento de una vida gastada en la guerra. Blas de Lezo murió en Cartagena de Indias apenas unos meses después de la gloriosa defensa. No hubo grandes funerales de estado en aquel momento. El virrey Eslava, envidioso de la gloria del marino, se encargó de que sus informes a la corte minimizaran el papel de Lezo y resaltaran el suyo propio.
El rey Felipe V, influenciado por estas mentiras, no otorgó al principio el reconocimiento que merecía. El cuerpo de Blas de Lezo fue enterrado en una tumba sin nombre cuya ubicación exacta se perdió con el tiempo. El hombre que había dado una pierna, un ojo, un brazo y finalmente su vida por España descansaba en el anonimato de la tierra que había defendido. Sin embargo, la historia tiene una forma curiosa de hacer justicia aunque sea tarde. La memoria de lo que ocurrió en 1741 no podía borrarse para siempre. La ciudad de Cartagena nunca olvidó a su salvador. Las piedras del castillo de San Felipe siguen ahí como testigos mudos de su hazaña. Con el paso de los siglos, la figura de Blas de Lezo emergió de las sombras del olvido institucional. Se recuperaron las crónicas, se estudiaron los diarios de batalla y la verdad resplandeció. Se supo que sin su ingenio América del Sur hablaría hoy inglés. Se supo de las medallas falsas de Vernon. Se supo del foso cavado en el último momento. Imaginemos por un instante al hombre en sus últimos días. Postrado en una cama en el calor asfixiante del trópico, delirando por la fiebre. Quizás en sus sueños volvía a ser aquel niño en pasajes con el cuerpo entero y la vida por delante. Quizás revivía el momento en que la bala le arrancó la pierna y decidió que el dolor no lo detendría. O quizás veía los navíos de Vernon huyendo con las velas rotas y sentía la paz del deber cumplido. No buscaba riquezas, pues murió pobre. No buscaba títulos, pues su nobleza residía en sus actos más que en su apellido. Buscaba servir y proteger, y en eso fue el más grande. Su legado no está solo en los monumentos que hoy se levantan en su honor en Madrid o en Cartagena. Está en la resistencia obstinada ante la adversidad imposible. Blas de Lezo nos enseña que no importa cuántos pedazos de nosotros nos arranque la vida, lo que importa es lo que hacemos con lo que nos queda. Nos enseña que la superioridad numérica no garantiza la victoria frente a la superioridad del ingenio y el coraje. Fue un héroe imperfecto, lleno de aristas, difícil y orgulloso, pero inmensamente leal. Un hombre que se negó a ser una víctima de sus circunstancias y eligió ser el dueño de su destino. La historia naval está llena de nombres ilustres como Nelson, quien por cierto también era tuerto y manco, pero que es venerado como un dios en su tierra. Lezo fue el antecesor, el espejo en el que otros grandes marinos se miraron. Su defensa de Cartagena se estudia hoy en las academias militares como ejemplo de estrategia defensiva perfecta. La forma en que distribuyó sus escasas fuerzas, la manera en que usó la artillería y sobre todo cómo mantuvo la moral de sus hombres frente a un gigante es una lección atemporal de liderazgo. Cuentan que solía recorrer las murallas cojeando, apoyado en su muleta, animando a los artilleros, corrigiendo el tiro, bromeando sobre su propia fealdad para quitarle hierro al miedo de los soldados. Cuando las últimas naves inglesas desaparecieron, Blas de Lezo escribió al rey. No pedía recompensas. Solo informaba de que la plaza se había mantenido para la corona. Sus palabras eran sobrias, carentes de la pompa vacía de los cortesanos. Sabía que su tiempo se acababa. La peste que había matado a los ingleses también rondaba su lecho. Murió el 7 de septiembre de 1741. El silencio cayó sobre Cartagena. Los cañones callaron y las campanas doblaron por el medio hombre. Su esposa e hijos quedaron en una situación precaria, pues Lezo no había usado su posición para enriquecerse ilícitamente como hacían otros. Tuvieron que pasar años para que la corona reconociera póstumamente sus méritos y otorgara el título de marqués de Obieco a su hijo. Pero más allá de los títulos nobiliarios, la verdadera herencia de Blas de Lezo es la de la invencibilidad del espíritu. En un mundo donde a menudo valoramos la apariencia y la perfección física, su figura rota y remendada se alza como un gigante moral. Nos recuerda que un hombre no se mide por sus extremidades sino por la talla de su corazón. En las noches de tormenta en el Caribe, dicen los viejos marineros, que aún se puede escuchar el eco de su voz dando órdenes, el golpe seco de su pata de palo sobre la madera y el trueno de los cañones españoles defendiéndolo, que es suyo. Blas de Lezo, el almirante que nunca fue vencido, descansa en la eternidad del mar y de la historia. Su vida fue una novela de aventuras escrita con sangre y pólvora, una epopeya que supera cualquier ficción. Y mientras haya memoria, su nombre seguirá siendo sinónimo de valor, de estrategia y de un amor inquebrantable por su patria. Así termina el relato de una vida que fue todo menos ordinaria, una vida que desafió los límites de lo humano y que venció a la mayor armada de su tiempo con poco más que inteligencia y coraje. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención.
Hasta la próxima edición del programa.